Partículas de polvo danzaban en la luz tenue. Un andén vacío se extendía, agrietado y olvidado. La estación, una reliquia de una era pasada, suspiraba con el peso del tiempo. El aire era denso, cargado con el aroma de la decadencia y las promesas incumplidas. Rieles de hierro, oxidados y retorcidos, desaparecían en la distancia. El reloj en la pared, con la esfera agrietada, hacía tiempo que se había rendido a la quietud. Reinaba el silencio, roto solo por el susurro del viento, una sinfonía lúgubre que resonaba en el vacío. Dentro de la sala de espera, figuras se apiñaban en bancos de madera, con los rostros marcados por la anticipación y la desesperanza. La luz tenue de las lámparas colgantes apenas iluminaba sus expresiones, creando un ambiente de misterio y melancolía. Cada persona parecía estar atrapada en sus propios pensamientos, susurrando oraciones silenciosas al destino. Eran viajeros atrapados en un limbo eterno, con la mirada fija en las vías vacías. Las vías, que alguna vez fueron símbolo de esperanza y aventura, ahora solo reflejaban la incertidumbre y el paso del tiempo. Los trenes que esperaban parecían fantasmas, promesas de un futuro que nunca llegaba. Cada tic-tac del reloj, un martillazo en el yunque de su paciencia. El sonido del reloj resonaba en la sala, marcando el ritmo de sus corazones ansiosos. Cada segundo que pasaba era una eternidad, una prueba de su resistencia y su fe en lo desconocido. Los años se habían fundido en décadas, sus sueños acumulando polvo como equipaje olvidado. Las maletas, testigos mudos de sus esperanzas y deseos, se apilaban en rincones oscuros, cubiertas de una capa de olvido. Cada una de ellas contaba una historia, un viaje que nunca se realizó. Se aferraban a billetes descoloridos, su esperanza una vela parpadeante en la oscuridad que se avecinaba. Los billetes, ahora frágiles y desgastados, eran símbolos de promesas rotas y sueños diferidos. Sin embargo, en sus manos temblorosas aún brillaba una chispa de esperanza, una luz tenue en la vasta oscuridad. Esperaban el tren, el que los llevaría a un mañana más brillante, sin darse cuenta de que estaban parados mientras la vida pasaba a toda velocidad. Los trenes pasaban como ráfagas de viento, llevando consigo las oportunidades y los momentos que nunca volverían. Y así, en la quietud de la sala de espera, se quedaban atrapados en un ciclo interminable de espera y esperanza. Pero entre las almas cansadas, se despertó una inquietud. Una joven, con los ojos brillantes por una nueva claridad, se levantó de su banco. Se había cansado de esperar, cansada del ciclo interminable de esperanza y desilusión. Miró a su alrededor a los otros pasajeros, sus rostros pálidos y cansados en la penumbra. Vio su resignación, su silenciosa desesperación, y en ese momento lo comprendió. El tren que esperaban nunca llegaría. El tiempo, se dio cuenta, era un río que nunca dejaba de fluir. Cada segundo, cada minuto, se deslizaba sin cesar, llevándose consigo momentos que nunca volverían. Era un recordatorio constante de la naturaleza efímera de la vida, de cómo todo lo que conocemos y amamos está en un estado perpetuo de cambio. No esperaba a nadie, ni siquiera a aquellos que habían construido sus vidas en torno a una única e inquebrantable expectativa. La estación de tren, con su bullicio y su quietud, era un reflejo de la vida misma. Algunos esperaban con ansias, otros se habían rendido, y muchos simplemente seguían adelante, sin detenerse a mirar atrás. El pasado se había ido, un susurro en el viento, y el futuro era un espejismo impreciso. Las fotografías antiguas, llevadas por el viento, eran testigos mudos de momentos que una vez fueron importantes, pero que ahora solo existían en la memoria. La ciudad distante, borrosa al anochecer, simbolizaba los sueños y las esperanzas que aún no se habían materializado. Todo lo que quedaba era el momento presente. En ese instante, al tomar una respiración profunda y cerrar los ojos, se dio cuenta de la paz que traía aceptar el ahora. Los rayos de sol que rompían a través de las nubes eran un símbolo de esperanza,
una promesa de que, a pesar de todo, siempre había algo por lo que valía la pena vivir. Caminó hacia las puertas de la estación, sus pasos resonando en la sala cavernosa. Cada eco era un recordatorio de su viaje, de los caminos que había recorrido y de los que aún quedaban por recorrer. La estación, con su grandeza y su vacío, era un reflejo de su propia vida, llena de posibilidades y de momentos de soledad. Con cada paso, se desprendía del peso de su pasado, de la carga de sus expectativas incumplidas. El acto de soltar, de dejar ir, era liberador. Sentía cómo su carga se aligeraba, cómo sus pasos se volvían más ligeros y su espíritu más libre. Era un nuevo comienzo, una oportunidad para vivir sin las ataduras del pasado. El tren, ahora lo entendía, no era un destino sino un viaje en el que había estado todo el tiempo. Cada paisaje que pasaba, cada estación que dejaba atrás, era una parte de su historia, una pieza del rompecabezas de su vida. Y en ese viaje había encontrado no solo su destino, sino también a sí mismo. Se detuvo en el umbral. El sol poniente pintaba el mundo en tonos dorados y carmesí. El aire exterior olía a libertad y a posibilidades. Volviéndose, miró a los demás, todavía perdidos en su cansada vigilia. Una punzada de tristeza resonó en su interior. Quería despertarlos, decirles que el tren que buscaban no estaba atado por hierro y acero. Era un viaje del corazón, un viaje que comenzaba en el momento en que decidían abrazar el presente. Pero sabía que algunas lecciones solo se aprendían a través de la experiencia. Al salir al andén, sintió el calor del sol poniente en su rostro. Dando la espalda a la estación desolada, comenzó a caminar, con pasos ligeros y decididos. No sabía qué le esperaba, pero ya no tenía miedo. El mundo era un lugar vasto y maravilloso, lleno de posibilidades. Había perdido demasiado tiempo esperando, demasiado tiempo aferrada a un futuro que solo existía en su mente. Ahora, estaba lista para vivir. Mientras caminaba, la estación se desvanecía en la distancia, un recuerdo lejano en el tapiz de su vida. Respiró profundamente, llenando sus pulmones con el dulce aire de la libertad. El peso de la expectativa se elevó de sus hombros, reemplazado por una sensación de paz que nunca había conocido. El mundo estaba en constante movimiento, una sinfonía de cambio y transformación. Aferrarse al pasado o perseguir el futuro era perderse la belleza del momento presente, el único momento que realmente importaba. El camino por delante era incierto, pero abrazó lo desconocido con los brazos abiertos. No sabía qué desafíos encontraría, pero estaba lista para enfrentarlos con valentía. Cada paso que daba era un acto de fe, una declaración de su compromiso con el viaje. Cada paso era una nueva aventura, cada encuentro una oportunidad para aprender y crecer. En el camino, conoció a personas que compartían su pasión por la exploración, y juntos descubrieron la belleza oculta en cada rincón del mundo. El tren que había esperado había estado dentro de ella todo el tiempo, su motor impulsado por el poder de sus propios pies. Con cada paso, sentía una conexión más profunda con la tierra bajo sus pies y con su propio ser. La vida no se trataba de llegar a un destino, se dio cuenta, sino de saborear el viaje, cada giro y vuelta, cada momento de quietud y reflexión. Aprendió a apreciar los pequeños detalles, como el sonido del viento entre los árboles y el calor del sol en su piel. Cada subida cuesta arriba y cada emocionante descenso. Cada desafío era una oportunidad para crecer y cada logro, una razón para celebrar. Se trataba de abrazar lo desconocido y bailar al ritmo de la vida. En cada paso, encontró una nueva razón para sonreír y en cada giro, una nueva melodía para seguir. La vida era un baile continuo y ella estaba decidida a disfrutar cada momento. Mientras los últimos rayos del sol se ocultaban bajo el horizonte, miró por última vez hacia la estación desolada, un monumento a las expectativas incumplidas. El tren que nunca llegó le había enseñado la lección más valiosa de todas, la importancia de vivir en el ahora. El tren que nunca existió la había liberado.